Al parecer, por un paquete de maní, un joven habría asesinado a otro de 24 años en una estación del Sistema Integrado de Transporte en el occidente de Bogotá, Colombia. Varias personas intentaron golpear al presunto asesino, pero la policía lo capturó y lo presentó ante un juez que lo envió a la cárcel. Una cámara de seguridad grabó el momento en que varios ciudadanos intentan linchar al joven que minutos antes, según la policía, había atacado con cuchillo a Carlos Julio Castro, un vendedor ambulante de 24 años, en la estación El Dorado de Transmilenio en Bogotá. Se habla de pronto de una venta de algún elemento y posiblemente pues llegaron a un punto de que no llegaban a un acuerdo. Se generó la situación de agresión, primero de palabras y posteriormente físicas. El oficial explicó que al parecer el agresor no había querido pagarle un paquete de maní a la víctima. A raíz de ello, se presentó una discusión y el comprador atacó con el arma blanca al vendedor ambulante, que fue llevado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Las unidades policiales actuaron dando captura al individuo que le había ocasionado las lesiones y posteriormente la muerte. Luego del ataque, el hombre intentó fugarse, pero fue capturado por la policía y presentado ante una juez que le dio medida de aseguramiento en la cárcel Modelo de Bogotá. Gremios de la salud en Panamá presentarán nuevas denuncias de médicos y profesionales de la salud no idóneos que están ejerciendo en ese país, mientras las autoridades siguen pidiendo a los pacientes que, si ven irregularidades, que las denuncien. Jenny Caballero de TVN nos tiene la nota. Los procedimientos médicos practicados por personas no idóneas siguen poniendo en riesgo la salud de los panameños. Uno era de cirujano plástico y los otros eran odontólogos. La gente lo dice, sí, pero dime dónde fuiste, quién fue, tráeme receta, tráeme algo para poder ir a investigar, sin hacerlo público. Porque si no, al momento de llegar, no encuentras absolutamente nada. El Ministerio de Salud está revisando que el personal de las clínicas sea idóneo, ya que en su mayoría los médicos falsos son extranjeros. Médicos que vienen a Panamá a hacer cirugía plástica, por ejemplo, de países vecinos, que muchas veces también lo hacen en contubernio con profesionales de la salud, no solamente en la parte médica, sino también en la parte odontológica y aún en la parte veterinaria. Esta mala práctica también alcanza a los veterinarios. Al no recibir la atención médica idónea, se afecta a los animales y también a las personas. En Bocas del Toro hay un extranjero que vive diagonal al aeropuerto de la isla Colón y está haciendo de médico veterinario en Boquete, y ahí hasta un taxista en Tocumen que hace de médico veterinario. También denunciaron a los extranjeros que se dedican al cuidado de pacientes encamados. Un personal extranjero que ha venido a dedicarse a cuidar pacientes que son personal no idóneo y pues utilizan uniformes blancos donde se hacen ver que son técnicos de enfermería. Nosotros hemos presentado esa querella a través del Comité de Enfermería. Usted puede presentar su denuncia de forma anónima en un centro de salud, Policentro o el MINSA, para que el Consejo Técnico de la Salud inicie una investigación. Que hasta los papeles te los pueden colocar en un marco bonito y tú no estás sabiendo si esa persona es idónea o no. A nivel de todos los integrantes de salud, nada más no los odontólogos y médicos, farmacéuticos también, a todo nivel, enfermeras, personas que están realizando partos y no tienen los documentos adecuados. Esta práctica ilegal implica penas de 2 a 5 años de prisión. También hay sanciones para los dueños de las clínicas que los contratan. Jenny Caballero, TVN Noticias. Una mujer estuvo a punto de ser quemada viva tras ser acusada de robar una cartera. Esto fue lo que ocurrió en Julayca, en Perú, país donde la comunidad toma la justicia por sus propios medios. Sus lágrimas no conmovieron a la madre de su reciente víctima. A mi hija me la traumaron. Esta ladrona estuvo a punto de ser quemada viva por un grupo de pobladores que la capturaron tras robar una cartera con 1.500 soles de un puesto de venta del mercado Las Mercedes en Juliaca. De todo corazón le pido a la gente que me perdone. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. María Elizabeth Daima, de 22 años, fue atada a un poste de alumbrado público, donde le cortaron el cabello. El castigo también incluyó un baño de agua helada.
Ese agua está bien porque se va a reaccionar. Temblando, la mujer terminó confesando su delito. Sostuvo que lo hizo para mantener a sus hijas. Indicó además que actuó con 2 cómplices quienes huyeron con el dinero. Con plata mis amigos se la llevan. ¿Cuánto? 800. Al ver el fuego prendido por los pobladores, desesperada pidió un celular para hablar con sus cómplices para que devuelvan lo robado. Me están golpeando, joven. ¿Dónde está la plata? Al no aparecer los otros sujetos, los serenos procedieron a llevarse a la joven a la comisaría del sector para las investigaciones. Un auto se volcó y se detuvo en el techo de una casa en Río de Janeiro, en Brasil. El conductor perdió el control del vehículo y cayó en la parte superior de una casa a los márgenes de la carretera. El conductor sufrió heridas leves. Un coche cayó al barranco de Grajaú, Jacaparengua, y aterrizó en el techo de una casa en la mañana de este miércoles. Cuarteles de bomberos y también apoyados por una ambulancia de los cuarteles en la zona de estudio se desplazaron hasta este lugar. De acuerdo con el Consejo de la Prensa Corporativa, el conductor del vehículo, identificado como Sanderson, de 43 años, fue remitido al Hospital Municipal Jorge Lourenço, en Barra-Tijuca. En un comunicado, el Estado informó que movilizó un equipo de médicos técnicos en seguridad en el empleo y el trabajador social para proporcionar toda la asistencia necesaria a los involucrados en este accidente. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Aruba cuenta con un sitio web completamente en español que especifica toda la diversidad que se encuentra en la isla. Jovencitos y jovencitas ponen en riesgo su integridad física al tratar de agrandar sus labios.